Queridos hermanos, hemos escuchado la palabra de Dios y hemos dicho en el Salmo responsorial, que es el Salmo 18, tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Eso es la palabra de Dios, palabras de vida eterna. Una palabra viva, una palabra que tiene un valor perenne, es decir, una palabra que siempre nos da una enseñanza nueva, una palabra que es válida siempre para toda ocasión, porque son palabras de vida eterna. Y bueno, pues escuchamos hoy en el Evangelio uno de los episodios que ciertamente nos sorprenden de Jesús, porque Jesús aparece así como molesto por lo que encuentra en el templo, casi convertido en un mercado. Había cambistas, había vendedores de diferentes animales con los que ofrecían sus sacrificios y holocaustos en el templo. Y entonces Jesús los expulsa, los regaña, les llama la atención y les dice: no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. Y podemos decir, así Jesús purifica el templo material. Y fíjense cómo si el templo material es digno de respeto, no por lo que es en sí, sino porque es lugar de encuentro con el Señor, es lugar de encuentro con los hermanos que se reúnen en la presencia del Señor, y por lo tanto es un espacio de respeto, es un espacio que hay que darle su valor, su dignidad. Y entonces no tenemos por qué caer en otras situaciones, sino de ver siempre ese lugar como un lugar de oración, como un lugar de encuentro con el Señor. Y bueno, pues si el templo material tiene esa dignidad, tiene ese valor como lugar de oración, como lugar de encuentro con el Señor, pues todavía más el templo espiritual. El templo espiritual es ese templo vivo que formamos todos los bautizados unidos a Jesús. Unidos a Jesús, que es la cabeza, nosotros somos el cuerpo místico de Cristo. Somos templo, somos lugar donde habita Dios. Pero sobre todo, el lugar donde habita Dios en nosotros es nuestro corazón. Y eso es lo que más le interesa a Dios, que nosotros purifiquemos. No que estemos nada más limpios por fuera, no que tengamos solamente una presentación muy buena en lo externo, sino que nos preocupemos en limpiar nuestro corazón. Y es que eso interior que solamente lo sabemos cada uno de nosotros y nadie más, sino cada uno de nosotros y el Señor, porque Él sí nos conoce a todos, porque Él sí sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Eso es lo que tenemos que cambiar. Eso es lo que tenemos que purificar. Y es que fíjense, cuando le reclaman a Jesús y le piden una señal para que ellos respeten la autoridad con que los expulsó del templo, y Jesús les dice: miren, destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días. Obviamente, Él hablaba del templo de su cuerpo,
Por eso cuando resucitó de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y creyeron en las palabras que Jesús había dicho. Ese es el templo más importante, el templo de la persona de Jesús, que por amor se entregó a la muerte para salvarnos, pero resucitó al tercer día. A ese templo se refería Jesús cuando decía: destrúyanlo y en 3 días lo reconstruiré. Pues unidos a Jesús, nosotros somos ese templo vivo. ¿Quiénes formamos ese templo espiritual? Todos los bautizados, es decir, todos los que creemos en Jesús, todos los que nos basamos en la resurrección de Jesucristo para vivir con esa esperanza de que también un día nosotros vamos a resucitar. Y luego viene algo bien interesante, fíjense que a veces no nos fijamos mucho, pero dice el texto de hoy que mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él, aunque luego nos vamos a dar cuenta ahora en la Semana Santa, como cuando lo reciben, todos esos que creyeron en él, pues lo reciben con vivas, con aplausos, con porras, ¿verdad? Pero al poco tiempo fácilmente se van a dejar desviar por las autoridades de aquel tiempo, por Pilato y demás, sobre todo los sumos sacerdotes y los mismos que dicen: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Jesús! Los mismos que le aplauden son los mismos que después van a estar gritando: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! El viernes. Por eso dice el Evangelio de hoy: muchos al ver los prodigios que Jesús hacía, creyeron en él, pero Jesús no se fiaba de ellos. Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. Y Jesús no necesitaba que nadie les dijera, que nadie le platicara de los demás, porque Él conoce a todos. Él sabía lo que hay en cada hombre, lo que hay en el corazón. Y nosotros, pues eso aceptamos. Jesús nos conoce a todos, ¿sí o no? Hace falta que le platiquen a Jesús: mira, el Padre Toño esto, el Padre Toño lo otro, el Padre Toño aquello. No, Jesús me conoce. ¿Hace falta que le digamos a Jesús cómo es Don Trini? No, Jesús lo conoce bien. Y así, a cada uno de ustedes Jesús los conoce, ¿sí o no? Así que lo que hay en el corazón de cada uno, Jesús lo sabe. Y eso también lo sabemos cada uno de nosotros. A la gente, a los demás le podemos decir lo que queramos, ¿verdad? Y a lo mejor podemos quedar bien, porque la gente no sabe lo que hay en cada uno de nosotros. Pero a Dios no lo podemos engañar, porque Él nos conoce. Y ante Él no nos queda más que reconocernos que estamos necesitados de su misericordia. Cuánta maldad habrá en nuestro corazón, cuánta mentira, cuánta hipocresía, cuánta soberbia y tantas otras cosas que manchan el alma del hombre. Y fíjense, hoy Jesús quiere que purifiquemos ese corazón, porque cada uno de nosotros es templo vivo donde habita Dios. Y Dios se merece un lugar digno, un lugar puro. Por eso hoy se nos invita, pues, hermanos, a cambiar nuestro corazón. Dios quiere fiarse de cada uno de nosotros, por eso quiere que purifiquemos nuestro corazón. Por eso nos quiere con un corazón renovado, con un corazón arrepentido,
con un corazón contrito, porque Él está en cada uno de nosotros. Por eso, queridos hermanos, hoy pues, atendiendo a esta palabra de vida eterna que hoy se nos comunica, pidámosle a Dios que tenga misericordia de nosotros, porque solo Él y nosotros sabemos lo que hay en nuestro corazón. Que nos perdone todas nuestras maldades, todas nuestras iniquidades, que de veras nos arrepintamos y que estemos dispuestos a purificar ese corazón, a purificar ese templo vivo, ese templo espiritual que somos cada uno de nosotros y que Dios bien conoce, para que así seamos templos vivos dignos de la presencia del Señor. Que Dios nos ilumine, que Dios nos ayude, que Dios pueda decir de nosotros: me fío de ustedes porque sé que están arrepentidos, porque sé que quieren cambiar su corazón, porque sé que creen en mí con una fe que los compromete a cambiar, que los compromete a emprender una nueva vida. Y no que se diga lo contrario, como dice el texto de hoy, que Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos.